Quiero tocar el tema de este, esta verdad que mucha gente lo enseña, lo ha predicado, lo ha enseñado, pero como que no se ha entendido bien acerca del temor del Señor. Hay un versículo famoso que dice, el temor del Señor es apartarse del mal. Hay un versículo, me parece que en Proverbios. ¿Cuántos conocen? Y podemos tener un poco de dinámica. ¿Cuántos conocen ese versículo donde habla del temor de Dios? O sea, ¿en qué consiste el temor de Dios? Ahí sí me lo escriben, por favor. Pero en esta noche lo que vamos a hacer es no solamente conocer en qué consiste el temor de Dios según Dios, sino según las escrituras, según lo que Dios dice, pero sobre todo vamos a entender por revelación. Y yo creo que esta revelación la tiene que dar el mismo Dios a través de su Espíritu Santo, porque todos podemos tomar su palabra. Entonces, no sé si pueden sacar a copia esto, diezmero hereje. No sé quién sea, por favor, saquen a esa persona si fueran tan amables, porque la verdad que no tiene la menor idea de quiénes somos ni qué predicamos en absoluto. Entonces, no solamente borren el mensaje, sino que remuévanlo del sistema, por favor. Estábamos pidiendo que nos diga dónde es el versículo donde dice, famoso versículo en la escritura que habla en qué consiste el temor del Señor, que es apartarse del mal. eh, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eh, exacto. Ese 1:7, ¿no es cierto? A ver. El famoso versículo de Proverbios 1:7, Salmos. Proverbios 1:7 dice, ese es el versículo famoso, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la inteligencia. Entonces Job 28:28, hay alguien que me pone Job 28:28, vamos a ver qué dice Job 28:28. Vamos a participar de Job 28:28. Dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Entonces, cuando vemos estos versículos, podemos, y son palabra verdadera, pero en Eclesiástico también está eso, pero vamos ahora a escudriñar qué quiso decir el Señor cuando dice que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Si el temor de la sabiduría, la sabiduría, eh, como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La pregunta sería, ¿sabiduría para qué? Y eso lo vamos a desglosar, lo vamos a separar, la palabra la vamos a trazar, la vamos a dividir, la vamos a escudriñar por partes para entender exactamente qué quiso decir el Señor. Ahí la hermana Mónica también nos comparte el Salmo 111:10. Salmo 111:10.
El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces podemos ver que hay bastante confirmación sobre proverbios de acerca de la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea que no podemos discutir que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea que está dicho en varias partes de las Escrituras. Proverbios 9:10 me dicen acá también. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. O sea que yo creo que con esto es suficiente. Eh, Ahora, si yo les digo a ustedes que me están viendo y están leyendo lo que yo estoy leyendo, Salmos 111:10, Proverbios 8:13, Proverbios 9:10, 1:7, etcétera, y no leí el otro versículo, me parece que está 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, si yo pregunto, ¿qué significa entonces el temor del Señor? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, Padre Santo, dame la gracia y la sabiduría ahora para compartir esta palabra, Señor. Te pedimos que tú nos guíes en lo que vamos a compartir, que tu iglesia sea bendecida, que tu iglesia sea bendita, Señor, en lo que vamos a hablar en esta hora, y nos encomendamos a tu divina gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Entonces, eh, vamos, vamos a entregar lo que verdaderamente el Señor también a mí me entregó primeramente. Como dice el apóstol, vamos a dar lo que primeramente recibimos, lo que palpamos, lo que pudimos ver por el Espíritu de Dios, eso también hablamos. Entonces, el Señor me dio un entendimiento que está allí en las Escrituras, pero pude comprender a qué se refería exactamente cuando Él habla del temor del Señor. Hubo un ángel, y vamos empezando la enseñanza, un ángel en Apocalipsis, que en qué consiste el temor, y este ángel da un testimonio en capítulo 14 y dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Este ángel, las primeras palabras que salen de su boca, dice: temed a Dios. Y quiero que lo subrayen. No es cualquier persona a la que está diciendo este mensaje. En el medio del cielo, Dios envía un mensajero con un mensaje a todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y lo primero que dice a toda la tierra, a todos los moradores de la tierra, es: temed a Dios. Entonces, lo que estamos tratando de enseñar y de compartir con la iglesia hoy es exactamente eso. ¿Qué significa lo que dijo este ángel? ¿Qué significa temer a Dios? Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero ahora lo que vamos a aprender es qué es el temor de Dios realmente, para que lo entendamos y seamos bendecidos al entender qué es el temor de Dios. Lo acabamos de leer, pero vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos ayude para poder digerirlo, entenderlo, comprenderlo, ser iluminados por esta palabra, de tal manera que nos bendiga nuestra vida al punto de que seamos personas sabias
porque hemos entendido el temor de Dios y lo que va a producir en nosotros es sabiduría, pero vamos a explicarlo. ¿Sabiduría para qué? ¿Sabiduría de qué clase? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y para ir entrando ya en el mensaje, porque ustedes mismos van a verlo por la palabra, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios, se lo voy a decir de frente, no necesito retrasar mucho la conclusión. El temor de Dios, porque lo vamos a ir viendo claramente en la escritura, es simplemente el temor del juicio de Dios. Y lo vamos a ver tan claro que ustedes se van a quedar tan convencidos por el Espíritu Santo de esta verdad que va a bendecir su vida de tal manera que su conducta, sus pensamientos, sus reacciones, sus acciones van a cambiar para bien, van a cambiar para la gloria de Dios y van a producir en vosotros sabiduría, porque el hombre sabio pues se ocupa de su propia salvación con temor y temblor. Entonces este ángel dice, en primer lugar, teman a Dios y denle gloria. Y la razón por que deben temer a Dios, ahí está escrito, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, pueden apuntarlo totalmente. Ese es el mensaje. ¿Qué es el temor a Dios? Lo estamos viendo. El temor a Dios, dicho por un ángel, que les dice a todos los moradores de la tierra, teman a Dios, y les da la razón por la cual tienen que temer a Dios. Porque sus juicios, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 14, verso 7. O sea que no estamos inventando acá. Aquí no estamos hablando de teología, de, de seminario bíblico. No, no, estamos hablando palabra revelada por el Espíritu Santo, la cual está aquí en tinta, en papel y tinta negra. Está allí en las Biblias de todos ustedes. La razón por la que tenemos que temer a Dios es porque viene juicio. Y ahora sí vamos a ir a ese capítulo primero que leímos, perdón, el primer pasaje que leímos que está en 2 de Corintios. En 2 de Corintios, capítulo 5. Y vamos a empezar de atrás. El versículo 11, capítulo 5, 11, dice, conociendo pues el temor del Señor. Yo sé que muchas personas, yo también pensaba así, porque lo he escuchado predicar a tantos pastores, que yo también he estado de acuerdo con eso. O sea, y es verdad en cierto sentido, como alguien mencionó allí en el chat, en los comentarios, alguien dijo que, que el temor del Señor, el temor a Dios, es tener reverencia a Dios. Y he escuchado muchas veces que se ha dicho, pastores lo han dicho muchas veces, yo lo he escuchado varias veces, que a Dios no hay que tenerle miedo, que Dios es un Padre bueno y misericordioso, no hay que tenerle miedo, lo que sí hay que tenerle respeto y reverencia. ¿Cuántos han escuchado eso? Pues muchos, supongo. Entonces, aquí en 2 Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor. O sea, para que el apóstol diga, conociendo pues, o sea, en otras palabras, si en este momento leemos este versículo, eh, pues lo que entendemos es que se debe haber dicho algo antes de este versículo 11 para que el apóstol llegue a la conclusión y les pueda decir a la iglesia de Corinto que después de lo que se ha explicado, en qué consiste el temor de Dios, entonces él concluye y dice en el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto, etcétera. Entonces, vayamos entonces a ver lo que el apóstol dijo en el capítulo 5 para que concluya con esas palabras, conociendo pues el temor del Señor. Entonces, vamos a ver
¿A qué se refería? Y lo leemos en unos versículos anteriormente que dice, eh, así que, estamos en el versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y quiero ya empezar a unir lo que es el juicio de Dios, y porque vamos a tocar también este tema, no sé si lo vamos a saturar todo hoy, pero este mensaje está unido. El temor de Dios y el juicio de Dios no se pueden separar, no se pueden separar. La razón por la que Dios dice deben temerme, porque Dios envió a su ángel. O sea que si Dios envía a un Malek, un enviado, un mensajero que es un ángel, y el ángel va a pregonar el evangelio eterno, está recibiendo órdenes. El ángel no está hablando por su propia cuenta. El ángel es un mensajero de Dios, y el mensaje de Dios a las naciones, a los pueblos, a las tribus, a toda lengua, el mensaje que Dios le manda a comunicar a, a toda la tierra por medio de su ángel es: tienen que tenerme temor, dice Dios. O sea, yo estoy interpretando la escritura sin inventar, es exactamente el espíritu de la palabra, está claro. Entonces, el versículo 11, Pablo dice, conociendo pues entonces el temor de Dios. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo antes para decir esto? Ahí lo vemos. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo. O sea que tenemos que estar conscientes, hermanos, que estamos en este cuerpo. Estamos ausentes al Señor, pero un día todos vamos a resucitar y estaremos presentes al Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, escuche, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, aquí está hablando en la relación que debemos de tener con Dios después que partimos. O sea, si no lo ven claro, está hablando de estar en el cuerpo o ausente del cuerpo. En otras palabras, hermanos, Pablo, el apóstol, está hablando claramente de el día en que él no va a estar en el cuerpo. Entonces ahí dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Por qué? Porque es necesario. Y ahí viene el famoso versículo que se ha usado miles de veces en todas las naciones, por todos los pastores. Este versículo famoso, que la mayoría de la gente no sabe lo que dicen los versículos anteriores, ni tampoco sabe lo que dice el versículo posterior. O sea, no sabe lo que dice los versículos que vamos a leer, ni tampoco el que sigue, pero el versículo 10 se lo conocen de memoria. Pero nosotros estamos acá para entregar la verdad de Dios, para entregar lo que Dios quiso decir, a qué se refiere. El apóstol, cuando hablaba lo que hablaba y escribía lo que escribía, aquí nosotros somos llamados por el Señor para enseñar al pueblo de Dios la palabra de Dios, y que la palabra es la que tiene el poder para santificar, para justificar, para hacer libre a las personas. La palabra de Dios es la que tiene la propiedad, el poder para engendrar sus hijos. Y nosotros hemos sido llamados para enseñarla tal y cual el Espíritu de Dios la dejó, para que nosotros, lo que hemos sido llamados para enseñarla, seamos guiados por su Espíritu para enseñar lo que Dios quiso y dijo realmente. Entonces, número uno, está hablando el apóstol de que, bueno, estaba viviendo, todavía no estaba muerto. Para él era bueno, mejor irse de una vez. Entonces, por eso dice, procuramos, o ausentes o presentes, o sea, vivos o cuando ya nos hayamos ido, serle agradables. Y dice la razón, porque es necesario que todos comparezcamos, todos nosotros, se incluye Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Él estaba hablando del cuerpo, ausente del cuerpo, presente del cuerpo, y ahí viene el versículo 10, que es necesario que todos nosotros
nos presentemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, en otras palabras, este versículo 10 está absolutamente en el contexto del temor de Dios. ¿Por qué? Porque después de decir esto, después de decir que todos vamos a comparecer necesariamente, que va a haber un día en que vamos a presentarnos ante el juez de jueces y señor de señores y rey de reyes, ante el único juez verdadero. Y es que esa es la razón por la cual nosotros debemos temer a Dios. Y ahí lo dice el siguiente versículo, conociendo pues el temor del Señor. O sea, después de decir Pablo que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el trono de Dios, ante el día del juicio, eso produce temor. Ese es el temor de Dios, conociendo pues el temor del Señor. Y miren, cuando nosotros seguimos leyendo y llegamos al capítulo 7, porque estamos allí en el capítulo 5, verso 11, conociendo pues el temor del Señor. Si seguimos leyendo capítulo 6, capítulo 7, llegamos al verso 1 del capítulo 7 que dice, así que, o sea, después de leer todo, de escribir todo lo que dijo el apóstol, concluye en el versículo 1 del capítulo 7 diciendo, así que amados, después de todo lo que les he dicho, dice, amados, así que puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación, no de algunas, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, cuando uno ha leído esto, yo lo he leído muchísimas veces. Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. No lo entendí hasta hace poco. ¿Qué significa? Así que después de todo lo que les he dicho, limpiémonos. Después de todas las promesas que Dios tiene para sus hijos. Después de todas las grandísimas, hermosas y preciosas promesas en la eternidad que tenemos de parte del Señor para sus hijos. El apóstol aconseja, limpiémonos de toda, absolutamente de toda contaminación de carne y de espíritu. Dice, perfeccionando la santidad. La santidad tiene que ser perfeccionada. ¿Pero de qué manera? En el temor de Dios. O sea que yo lo vi claro. ¿Cómo yo voy a tener motivación para perfeccionar mi santidad? Ejemplo. Por ejemplo, yo estoy viendo en mi teléfono. Todos tienen un teléfono. Es un teléfono, aquí hay de todo. Por ejemplo, pongo acá, empieza YouTube. Ustedes saben acá. Y empieza lo que empieza. Aquí hay una propaganda que dice Worlds collide when Barry used the superpowers. Y ahí me meten un reclame de algo y sigo aumentando y hay shorts. O sea, shorts o cortos de diferentes cosas. Y a veces me llama la atención algo, trato de que no me llame la atención, pero sí confieso que algunas veces me da curiosidad y enciendo el short de un minuto. Y después que termino de ver, casi siempre me pasa, pero ¿por qué tuve que ver eso? Perdí un minuto. Entonces, cuando la palabra de Dios dice perfeccionando la santidad, perfeccionándola. Entonces, no me queda otra que ver mis mensajes, ver mis correos electrónicos y ver algunos comentarios que me interesa ver en los videos que he dejado. Pero para llegar a eso tengo que pasar por muchos comerciales, avisos y por muchos shorts con los títulos ahí. Y por ahí me aparece una figura llamativa, totalmente llamativa, que está puesta con ese propósito. Y yo la veo, la figura, veo el título y digo, no, 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 yo no voy a abrir esto, porque yo, ¿por qué quiero abrir esto?
porque veo una figura llamativa, un título curioso, eh, y digo, no, justamente por eso no lo voy a abrir. No me interesa y no lo abro. Entonces, para algunos es una cosa insignificante probablemente, para unas personas no es nada, pero lo que yo he aprendido que por ser curioso algunas veces, este, pones el clic y lo que te aparece es una mujer en bikini, ¿no? Una mujer en bikini y bueno, Dios mío, tienes que apagar eso porque no te imaginaste que eso es lo que va a aparecer. Entonces, como ya aprendí esa lección y vuelve a aparecer otra imagen media rara con un título medio raro, entonces cuando veo eso digo, pues justamente ahora no lo voy a ver, no me interesa. Y yo creo que tiene que ver absolutamente con esta palabra. Limpiémonos, no de algunas, de unas cuantas, de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿De qué manera? Perfeccionando la santidad. ¿Y cómo perfeccionamos la santidad? Ahí lo dice, en el temor del Señor. O sea, ¿qué significa? Si algunas personas no quieren aceptarla, bueno, yo no lo entiendo de otra manera, hay que tener miedo. O sea, perfeccionar la santidad en el miedo del Señor. Eso es lo que significa, hermano. Yo no le voy a meter un poco de miel y azúcar y diluirlo. Lo que la palabra está diciendo, busquen el significado de la palabra temor de Dios y van a darse cuenta que está hablando de miedo, de temor, de terror, de miedo, de temor, de tener mucho cuidado porque hay temor. Entonces, de eso está hablando, que debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. O sea, hay que perfeccionar la santidad en el temor, o sea, dentro de una verdad, dentro del conocimiento y del entendimiento de una verdad. O sea, nosotros perfeccionamos la santidad, vamos santificándonos, como dice en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más, el que está limpio, límpiese más, perfeccionando la santidad. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí estoy justamente para enseñar esta verdad. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que estar sumergidos y tenemos que hacerlo dentro del conocimiento de que hay que tenerle temor a Dios. Pero ¿por qué vamos a tener temor a Dios? Porque va a venir la hora de su juicio. Como dijo el ángel, teman a Dios, tenganle miedo a Dios, saben, pueblos, tribus, lenguas y naciones. ¿Saben por qué? Porque la hora de su juicio llegó. Ténganle miedo. O sea, no está mal, no es antibíblico, es una bendición saber esta revelación, porque justamente cuando dice, conociendo pues el temor de Dios, porque acá dice, perfeccione la santidad en el temor de Dios. Ok, yo quiero perfeccionar mi santidad, ¿cómo? En el temor, pero ¿cómo lo hago? Porque ahí dice, conociendo el temor de Dios, conociendo pues el temor de Dios. Pero ¿qué significa eso? Pues el versículo anterior dice, todos compareceremos necesariamente, todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal del Señor Jesucristo para que cada uno, no todos, ni algunos, ni unos cuantos, sino cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo hago una pregunta a los pastores que creen que hay dos juicios, el tribunal de Cristo es uno y el del trono blanco es otro, porque eso es un error absoluto. Entonces, aquí la misma palabra que usan estos pastores para torcer la escritura, con la misma palabra dice que compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo. Pues ahí no termina, hay que seguir leyendo, dice, sea bueno o sea malo. La pregunta que yo haría a estos pastores es que en el tribunal de Cristo, cuando sea juzgado una persona que haya hecho cosas malas, o sea, ¿qué crees que va a recibir esa persona? Porque lo que yo he escuchado es que, pues, va a recibir una mansión no tan bonita ni tan grande, va a ser una mansión chiquitita. Y los que hicieron cosas muy buenas van a recibir, wow, una herencia muy bonita, muy grande y van a tener una posición linda. O sea, esas son fábulas artificiosas. Lo que yo entiendo acá, que tenemos que tener miedo porque vamos a ser juzgados de todo lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno y sea malo. O sea, por eso provoca
que nos perfeccionemos, a desechar y a limpiarnos de toda contaminación, porque justamente vamos a ser juzgados en todo lo que hemos hecho, sea bueno y sea malo. Entonces hay que tener miedo, porque no queremos ser juzgados en el día del juicio por haber hecho cosas malas. Entonces, vamos a seguir avanzando para demostrar que el temor de Dios sí es el principio de la sabiduría, sí, pero ahora estamos enseñando cómo es que verdaderamente tenemos que actuar en el temor de Dios, por qué tenemos que tener temor a Dios, y vamos a verlo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, 2 Tesalonicenses capítulo 1. Y ese hombre que estuvo comentando allí, que definitivamente por su comentario podemos ver que no conoce a Dios ni nos conoce a nosotros tampoco. Pues estaría muy bueno que escuche este mensaje y que lea su propia Biblia, ¿no? Para que no vea que estamos inventando. En 2 Tesalonicenses, y vamos a leer el capítulo 1, empezando el capítulo del verso 3 hasta el 12. ¿Por qué voy a leer todo? Porque nos gusta y somos llamados para predicar la palabra con todo su contexto, con lo que Dios quiso decir, sin usar la palabra para dar un mensaje que nosotros queremos decir. Nosotros nunca vamos a enseñar un mensaje que nosotros humanamente queremos dar según la necesidad que podemos ver por allí. No, nosotros nos inventamos, no. Nosotros vamos a escudriñar la palabra y enseñar la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos está hablando por su palabra, y no vamos a hacer una eisegesis, que tomamos una palabra y con esa palabra hablamos una hora de lo que querramos. Así no es. Por eso vamos a leer todo. 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 3, y vamos a entender y confirmar por su palabra que el temor de Dios es el temor al día del juicio, el juicio final. Lo vamos a probar por la escritura. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Ahí viene de frente, ya en el versículo 4, ya está hablando del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, debemos tener temor de ese día del juicio, pero también tenemos que estar contentos y esperanzados de que ese es el día de nuestra venganza, hermanos. Ese es el día de la retribución de nuestros enemigos. Ese es el día en que vamos a secar, Dios va a secar nuestras lágrimas Él mismo. Es el día que no va a haber más muerte, no va a haber más dolor, no va a haber más lágrimas, no vamos a sufrir más. O sea, también está la otra parte, pero no podemos negar la verdad. Esto es una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos. ¿Se dan cuenta? Acá no está como que dice en inglés la palabra granted. Esto no está ya ganado. Pues el apóstol Pablo no hubiera dicho, no siendo que yo mismo, habiendo predicado y habiendo sido heraldo, yo mismo no sea desechado. No, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Golpeo mi cuerpo porque no quiero ser desechado. O sea, si alguien tiene esa doctrina peligrosísima, de los que dicen que tienen la sana doctrina, están en grave peligro, porque la palabra de Dios, si un niño la quiere leer y querer entender de todo corazón, la puede entender, está simple. Él dice que la gente que persigue a los hijos, que causa tribulación y los hijos de Dios soportan, dice, esto es esto es una demostración del justo juicio de Dios para que seamos tenidos por dignos en ese día de juicio, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. O sea, en otras palabras, Dios nos está animando a soportar las tribulaciones. Como dijo Pedro, que
tener por sumo gozo cuando seáis probados en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, etcétera, etcétera, sea probada como por fuego, ¿no? Sea hallada en gloria, honra, cuando el Señor se manifieste. Y aquí dice el versículo 7, y a ustedes que sois atribulados, dice, ¿cuál es el premio? A ustedes que son atribulados, dice, darles el reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste. Esa palabra manifiesta es la palabra apocalipsis. Apocalipsis es la misma palabra, revelación. Cuando se revele, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, aquí no se puede interpretar otra cosa que lo que está hablando, hermanas. Aquí la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que aguantar pacientemente las tribulaciones, pacientemente la persecución cuando somos atribulados, pero que esto va a ser la demostración del justo juicio de Dios, que Dios va a dar el pago a los malvados lo que se merecen, pero a nosotros darnos reposo con nosotros, dice el apóstol, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Aquí está hablando de la segunda venida, que como dijo Pedro, quema la tierra y todo lo que hay en la tierra. Lo demás es cuento. Lo demás, eso de que va a haber 1000 años, no, hermano. Cuando el Señor viene, quema todo, no hay ningún 1000 años. No queda nadie vivo. Entonces hay algunos que están creyendo en un milenio porque no lo han entendido bien, ¿no? Desechan 500 escrituras en toda la Biblia por una o dos versículos de Apocalipsis capítulo 20, porque ¿cómo se dice? En 7 versículos se repite 6 veces el milenio, los 1000 años, 1000 años. O sea, se repite 6 veces el milenio. Entonces, por esa porción desechan 500 o 2000 versículos más en toda la escritura de que la palabra no puede ser quebrantada. Cuando viene el Señor se acaba todo y es el día de su juicio. La hora de su juicio ha llegado. Salió un ángel del cielo para predicar a todo nación, pueblo. La hora llegó. Todo llegó a su final. Y aquí, segunda Tesalonicenses, se está hablando de lo mismo. Ese día, cuando se manifieste el Señor, va a dar el pago. Ahí lo dice, va a dar el pago en llama de fuego para dar retribución. O sea, va a retribuir, va a pagar lo que corresponde. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios. ¿Cómo va a retribuir Dios a los impíos que han destruido y están destruyendo la tierra, que están derramando sangre inocente, que están, ustedes saben todo lo que están haciendo en este tiempo, toda esta generación de serpientes? Entonces dice el Señor que cuando Él venga en llama de fuego, va a dar retribución en llama de fuego a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, cuando el ángel en el capítulo 14 de Apocalipsis, el Señor lo manda y lo envía a este mensajero para predicar el evangelio eterno, está hablando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no está hablando el evangelio de los mormones, ni los testigos de Jehová, ni de los pentecostales, ni los católicos, ni los evangélicos, ni los cristianos. Y sí, ¿y usted no es cristiano? Sí, sí, se supone que pues el término, no puedo decir lo que no, cristiano, sí, pero vayamos a preguntar para ti qué significa ser cristiano. O sea, yo estoy hablando aquí del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice versículo 9, ¿por qué se tiene que tener temor de Dios? ¿Por qué se tiene que tener miedo del Señor? Lo voy a decir de esa manera porque esa palabrita temor es como que no se entiende. ¿Por qué se le tiene que tener temor o miedo al Señor? Por esto, esta gente tiene que saber que si no conocieron a Dios y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Hermanos, ¿cuándo van a sufrir pena de eterna perdición? Pues está en Apocalipsis, capítulo 20, el día del gran trono del juicio, donde dice, y el versículo 15 del capítulo 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de
fuego, que es la muerte segunda. O sea, por eso es que hay que tener miedo al Señor, porque la hora de su juicio viene y todos vamos a comparecer, todos nosotros, dijo Pablo. Entonces, la gente que no conoce a Dios, que persigue, que causa tribulación, que son malignos y malvados, van a tener una retribución de parte del Señor, va a ser en llama de fuego, va a ser a través de sus ángeles, de su poder, y van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos, separados, apartados de la presencia de Dios. Porque el tanatos o la muerte, porque la palabra muerte significa tanatos, es la separación, no es el cese de existencia como los testigos de Jehová en su doctrina más torcida que pueda uno pues escuchar. Entre las tantas doctrinas más torcidas y peligrosas es la de los testigos de Jehová, y que por cierto su fundador, un tal Russell, fue un masón de grado 33, masones totales. Lo mismo de la iglesia del séptimo día y la iglesia de los mormones, la misma historia. Entonces, esta gente va a sufrir lo que dice acá, pena de eterna perdición, número uno, excluidos de la presencia de Dios, número dos, y de la gloria de su poder. O sea, ¿por qué habría que tener temor de Dios? Por esto, porque en el día del juicio, Dios va a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno y sea malo. En este caso, las personas que no conocieron a Dios. ¿Y quiénes son los que no conocen a Dios? Bueno, la Biblia dice en 1 Juan que el que practica el pecado no le ha visto a Dios ni le ha conocido. Entonces, ¿quiénes no conocieron a Dios? Los que practican el pecado. ¿Dónde está eso? Dirá uno. Bueno, quieren Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. A ver, ¿dónde está, Dios mío? A ver. El que practica, el versículo 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Dónde está eso? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está la palabra de Dios. Entonces, todos aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o sea que la clave es la obediencia. Entonces esta gente van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por eso es que se le tiene temor a Dios, porque esto es lo que va a pasar. El problema, la gente no tiene temor de Dios porque no tiene el conocimiento del juicio de Dios. Por eso no se tiene temor a Dios. Hasta los brujos y hechiceros que sirven a Satanás y hacen brujería y daño y todo esto, ellos saben que hay un Dios, pero ellos no tienen la revelación y el conocimiento y no creen en el juicio de Dios. Pero ellos, si ellos supieran, como dice el siguiente versículo, cuando venga en aquel día, o sea, ¿cuándo va a pasar esta retribución que Dios va a dar a estos impíos que no conocen a Dios y que no obedecen el evangelio? Dice el versículo 10, cuando venga en aquel día. ¿Cuál es aquel día? Es el día del juicio del trono blanco, es aquel día del juicio del tribunal de Cristo. Por eso es que el saber esta verdad produce en nosotros temor y miedo de Dios. Lo que hace eso es obedecer y perfeccionar nuestra santidad porque hemos entendido la revelación y la verdad de lo que es el temor de Dios. Por eso perfeccionar la santidad en el temor de Dios, sabiendo y entendiendo el temor de Dios. ¿Y por qué vamos a tener el temor de Dios? Porque viene aquel día que Él va a dar retribución. ¿Cuándo? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Ese es el gran día también de los hijos de Dios, porque vamos a glorificar su nombre. Vamos a decir justamente y a cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, y vamos a cantar diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus juicios, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, porque solo tú eres santo, y por lo cual, por esa razón, todas las naciones vendrán y te adorarán. Entonces, ¿por qué?
porque solo tú eres santo. ¿Qué significa eso? Que sin santidad nadie lo verá. Tenemos que perfeccionar la santidad. No solamente tenemos que buscarla, sino tenemos que perfeccionarla. No podemos permitir que nuestros ojos vean inmundicia. No podemos permitir que nuestros oídos oigan inmundicia. En lo posible tenemos que apartar nuestros sentidos de la malignidad de este mundo. Estamos, pero no somos. Pero tenemos que protegernos. Versículo 11. Voy a leerlo de nuevo para que entendamos así como viene. O sea, ustedes que han padecido, espérense, aguanten cuando se manifieste el Señor desde el cielo con sus ángeles de su poder para dar retribución a los que no conocieron a Dios, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos. Nuevamente, lo que leímos en Corintios, para que Dios nos tenga por dignos. Perdón, aquí, no en Corintios, sino ahí mismo en el versículo 5, para que seamos tenidos por dignos nuevamente, para que Dios os tenga por dignos de su llamamiento. El Señor Jesús dijo, velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Orad, dice, para que seáis tenidos por dignos. Eso lo dijo el mismo Señor. Y acá el apóstol en segunda de Tesalonicenses dice lo mismo, para que Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Entonces, aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. Cómo nosotros vamos a tener el temor de Dios por el justo juicio de Dios que viene. El Señor Jesucristo, ahora, hablando y mezclando el juicio de Dios, el Señor Jesús en Juan capítulo 5, porque estamos enseñando el juicio de Dios y vamos a probar por las Escrituras que es uno solo, que el juicio del tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco es el mismo juicio, es el mismo evento y es en el mismo tiempo. En capítulo 5 de Juan dice, el Señor dice, ahora pregunta que uno hace, ¿quién va a juzgar, el Padre o el Hijo? Ok, allí los trinitarios van a tener un tremendo problema porque ahí van a ver a uno solo sentado en el trono. Van a ver a uno solo sentado absolutamente. Capítulo 5, versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, la gente que comenta sin saber lo que está hablando, ellos creen que el Padre y el Hijo son dos personas distintas y separadas y que cada uno es Dios. Y cuando yo les digo, tú tienes dos dioses, y si el Espíritu que procede del Padre, o sea, que le pertenece, que es el Espíritu de Dios, que también para ellos es otra persona, entonces están en grave problema. O sea, es una tercera persona que también es distinta y separada y que también es Dios. Tienen tres dioses y ellos no aceptan eso. Pero no hay forma de, ustedes tienen tres dioses. Entonces lo que no entienden es que Dios nunca dejó ni siquiera un indicio de que son tres. O sea, ningún indicio. Ahora la gente que dice, no, pero dice primero Juan, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso fue añadido, fue un texto añadido, está probado y recontraprobado que fue un texto añadido absolutamente por la Iglesia Romana. Investiga un poco, eso se llama la coma joánica, eso fue añadido. Y es más, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿No? Porque si tanto Dios nos quiere decir que hay tres personas, pues que tenga su nombre, porque nunca dio el nombre del Padre. O sea que
siempre habla del Padre. Pues, ¿cuál es el nombre del Padre? Y la gente dice Yahweh, no, 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 no. Acá en el Nuevo Testamento, que por cierto, no fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Así que si la gente cree que tiene unas Biblias que están en hebreo porque la trajeron en hebreo y que eso es mejor entendimiento, van a estar más confundidos todavía. Entonces, repito, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. O sea que el Padre le dio todo el juicio a la otra persona. O sea que el Padre ya no tiene nada que ver. Entonces, la gente cree que son dos personas literalmente y no entienden que es el misterio de su voluntad que Dios se propuso en sí mismo cuando Él entra en el mundo, cuando se introduce, cuando Dios se hace carne, ¿no? Introduciendo al primogénito, dice, yo seré el Padre y Él me será por hijo. O sea, el misterio que Dios se ha propuesto en sí mismo. ¿De qué? De que Él iba a venir en carne. Entonces, no pueden entenderlo, porque no pueden entenderlo, porque no se lo puede entender intelectualmente, pero está escrito allí. El Padre a nadie juzga. Dios no puede mentir, lo que sale de su boca no puede ser falso. Dice que el Padre a nadie juzga. Entonces, ¿quién va a juzgar? Si dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Solo que no terminan de entender que en el medio del trono, en el medio del trono estaba como de un cordero como inmolado. En el medio del trono, no al costado, ni abajo, ni arriba. En el medio del trono está el cordero inmolado. O sea, ¿quién es el cordero inmolado? Oh, es el Hijo. La segunda, no. El cordero es inmolado, es el Dios bendito que se hizo carne, que se despojó, murió y que luego se sentó en su lugar de gloria, pero que le da la gana de mantener ese cuerpo con carne y huesos, porque Él va a juzgar de esa manera, porque Él es la imagen del Dios invisible. Hay alguno que comentó y dijo, hoy, Dios es invisible y a Jesús sí lo vieron. Tremenda revelación que tuvo el hombre. Ay, Dios mío, Jesús es la imagen justamente del Dios invisible. Entonces, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea que Dios, el mismo Dios, quiso que sea así, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os dijo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Entonces, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. ¿Por qué me he salteado este tema? No, tiene que ver el temor de Dios con el juicio final. Juntos, de eso estamos hablando. El conocimiento del juicio final, que es para todos, va a producir temor, miedo de Dios. Pero ese miedo de Dios nos va a servir a los hijos de Dios para perfeccionar nuestra santidad, porque queremos ser tenidos por dignos de Él. Entonces, leamos lo que dice el Señor, el mismísimo Dios, en su palabra. Dice, de cierto os digo, o sea, doblemente, de cierto, presten atención. El que oye mi palabra y que es el que me envió tiene vida eterna. De cierto os digo, escuchen, viene la hora y ahora es. O sea, él no puede mentir. Estaba hablando a sus discípulos. O sea, que él no puede mentir. Viene la hora y dice, ahora es a sus discípulos que están con él. Que cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, porque él estaba caminando en las calles de la que hoy se supone que es Palestina. Dice, y cuando estos muertos y los que la oyeren vivirán. O sea que aquí van a vivir no todos, sino los que la oyeren. Esta es la primera resurrección. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también os ha dado, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, Dios no fue creado. Él existe, Él el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, mire lo que dice el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio.
O sea, no solamente que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, sino que le dio la autoridad de hacer juicio. O sea, no hay otro juez, por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, la razón por la cual Dios va a juzgar a sus criaturas, incluyendo los ángeles. Y los ángeles, como dice la palabra de Dios, o no sabéis que vosotros van a juzgar los ángeles. ¿Por qué el pueblo de Dios va a juzgar a los ángeles? Porque vamos a estar presentes en el día del juicio. No que nosotros nos vamos a sentar y le vamos a decir al ángel, mira, tú hiciste esto, vete para allá, tú hiciste lo otro. No, nosotros no tenemos ese conocimiento, no nos toca a nosotros. La razón que Dios dice, o no sabéis que vosotros van a juzgar a los ángeles, es porque vamos a estar en el trono, en presencia del trono del Señor, en la presencia de la corte celestial, donde van a estar millares de ángeles, millares de seres humanos, millones diría yo, y cuando nos toque el turno, los ángeles van a ser traídos también al Señor, y nosotros como hijos de Dios vamos a saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que era obedecer a Dios y lo que era desobedecer a Dios, lo que es ir en contra de naturaleza y meterse un hombre con otro hombre, eso es malo. Los ángeles sabían que era malo meterse con una mujer. Entonces nosotros vamos a juzgar a los ángeles porque conocemos la palabra de Dios, conocemos los mandamientos de Dios, conocemos el testimonio de Jesús. Por eso que vamos a estar allí como testigos de la verdad, testigos de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Entonces, allí vemos claramente que está hablando de dos momentos, que viene la hora y ahora es, o sea, cuando el Señor estaba ahí, que cuando Él hable y los muertos que oigan, esos van a vivir, pero va a llegar un momento, dice, no os maravilléis, versículo 28, de esto, porque vendrá la hora en el futuro, no cuando unos cuantos, sino cuando todos, un 100%, los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, ¿se dan cuenta? Saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, cuando la Biblia habla de Segunda de Corintios, capítulo 5, y vamos a volver a, leerla, ¿sí? Vamos a verlo más claro. Entonces, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, conociendo pues el temor de Dios, conociendo pues el miedo del Señor. ¿Qué miedo? Que va a dar el pago, sea bueno o sea malo. Entonces aquí cuando leemos al Señor diciendo que los que hicieron lo bueno, ¿cuál va a ser el pago que Dios va a dar? Pues saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, ¿dónde está entonces la doctrina que dice que va a pasar 1000 años y luego va a venir, pues el Señor otra vez va a quemar todo, ¿no? Porque primero viene en Armagedón y destruye a todos, dicen. O sea que la segunda venida premilenial, o sea que antes de que venga el Señor hay una gran tribulación, está el anticristo, pues esa fábula artificiosa, ¿no? Y luego viene el Señor a Armagedón y se reúnen todas las naciones y el Señor pelea en Armagedón y destruye a sus enemigos y luego reina 1000 años. O sea que, ¿en qué momento destruye la tierra entonces? No, eso es después de 1000 años destruye la tierra. O sea que el Señor vino, peleó con sus enemigos, venció a todos sus enemigos y luego parece que no hizo un buen trabajo. O sea, ¿qué tal doctrina más falsa? Lo que veo aquí, que cuando el Señor viene, el día de su juicio, ese día resucitan todos. Ese día los que hicieron lo malo salen a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo mismo que dice para confirmar la palabra en Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia. Se está hablando de la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Los que hicieron lo bueno recibirán resurrección para vida eterna. Ahí lo dice. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, o sea, el pueblo
de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Daniel, el pueblo de los hijos de Dios. Daniel era un hijo de Dios. Daniel era un hombre que temía a Dios, un profeta que el Señor lo escogió, era parte del pueblo, de un solo pueblo. Dice, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida, lo que leímos en Apocalipsis 20, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, muchos, por no decir todos. ¿Por qué dice muchos? Porque cuando el Señor venga, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso la Biblia dice que Él es el que Dios puso para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué va a juzgar a los vivos y a los muertos? Porque cuando Él venga, muchos van a estar vivos, pero van a ser juzgados inmediatamente. Entonces, lo que dice acá, que muchos van a resucitar o pues van a dormir en la tierra, serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, lo mismo. Entonces no hay dos juicios, es uno solo y porque ese juicio, unos, como dice acá, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. O sea que los que van a resucitar para vida eterna, o sea que sus nombres van a estar escritos en la vida, no son, como dice la palabra de Dios, los que hicieron lo bueno. O sea, que aquí no te garantiza necesariamente que hables mucho, que prediques mucho, y que es bueno predicar y enseñar y echar fuera demonios y hacer milagros y sanidades, pues es parte de la comisión del Señor Jesucristo para su pueblo, es parte de lo que tenemos que hacer. Pero lo que quiero decir aquí, para que no nos equivoquemos, ¿quiénes van a resucitar para vida? No dice los que creyeron. ¿Y quiénes van a resucitar para condenación? No dice los que no creyeron necesariamente. O sea, no está hablando de fe, está hablando de obras. Aquí lo que dice, los que hicieron lo bueno resucitarán para vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que aquí no vamos a discutir de doctrinas, qué es lo que tú crees, qué es lo que yo creo, porque la verdad estamos perdiendo tiempo. O sea, que a veces me llaman a mí, me escriben mucho y me piden consejos. Y dicho sea de paso, lo voy a hacer un paréntesis, porque me escriben muchas personas, hermanos y hermanas, y a los cuales pues yo respeto, estimo a algunos que conozco y otros que no, bueno, los respeto, pero me hacen preguntas como se identifican, me cuentan un poco de ellos y me dicen, ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente de tantos que me han escrito. Pastor, fíjese, yo estaba casado hace 20 años, hace 12 que me separé, pero ahora tengo una mujer y no sé, ¿me puedo casar sí o no? Que esto, que el otro, y de ese tipo de preguntas. Y a todas y cada una de estas personas que me hacen ese tipo de preguntas, yo les contesto lo que después de haber orado y discernido y escuchado de parte de mi padre, les contesto lo que he entendido. Hermanos queridos, eso no es mi responsabilidad. Yo no puedo decirte lo que tienes que hacer. Ora tú a Dios. Busca a Dios tú, que el Señor ha prometido que Él va a responder y que Él te muestre lo que tienes que hacer y procura hacer lo que tu conciencia te dicte, porque por tu conciencia vas a ser juzgado. Así que ese tipo de preguntas de matrimonio, de separación, de divorcio, de recasamiento, de esto que el otro, yo no voy a responder como una doctrina, porque no lo sé, no tengo el conocimiento, no tengo la convicción, no tengo la revelación, pues cada persona es absolutamente individual para Dios, pero sí sé que cada persona tiene su propia conciencia. Así que estamos hablando de que el juicio de Dios viene y vamos a ver este mensaje. Vamos a escuchar aquí. Mm, ok, habíamos leído Primera Tesalonicenses, porque lo hicieron, no me salen los mensajes de público. Este,
Voy a recomendar a Malak de Adonai, por favor, presta atención, que te conviene, en lugar de estar preocupado de que te bloquearon. Y para él, de paso, para los otros, estamos enseñando la palabra de Dios, que es irrefutable. Estamos enseñando que el día de juicio resucitan los que van a ser condenados y los que van a ser salvados. El juicio es es el mismo evento. Estamos probándolo por las escrituras. Ahora, vamos a ir a 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Vamos a ver el versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido en nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, ¿se acuerdan lo que leímos en la palabra de Dios creo que fue en Corintios o Tesalonicenses, perfeccionando la santidad en el temor de Dios? Aquí esta palabra confirma eso. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense, piensen lo mismo, prepárense con esa misma manera de pensar, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los hombres, a los gentiles. ¿Qué es lo que agrada a los gentiles? Pues andando en lascivias. Esa palabra es una palabra aselgeia, que significa andando en desenfreno, en libertinaje, andando en concupiscencia, epitumia, que significa deseos apasionados, lujuria, embriagueces, borracheras, orgías. O sea, orgías es una palabra comos, que es glotonería, fiesta de pueblo, esas fiestas patronales, idolatrías. Dice, a esta gente que anda en eso, les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno, en ese desbordamiento de disolución, de un desbordamiento desmedido, de un despilfarro, es la palabra ascetia. Entonces, pero ellos darán cuenta, nuevamente, el justo juicio de Dios. Esta gente que persigue, que provoca tribulación al pueblo de Dios, esta gente en el justo juicio de Dios dice lo que va a pasar. A estos les parece cosa extraña que ustedes no hagan lo mismo que ellos, pero ellos, dice, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Esta enseñanza tiene que ver absolutamente con el juicio de Dios, que es un solo evento, y está íntimamente ligado con lo que es el temor de Dios. El temor de Dios es el conocimiento de que va a haber un día de juicio, que Dios va a dar el pago. En este caso, a esta gente que sigue en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disoluciones, glotonerías, idolatrías, estas personas, dice, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, el versículo 7, más el fin de todas las cosas se acerca. Se dan cuenta que está ligado el día del juicio con el día final, el fin de todas las cosas. Entonces, si hubiera un milenio, pues no es el fin de todas las cosas. Cuando el Señor viene el juicio, es el fin de todas las cosas. No hay un intermedio de tiempo, no hay un intermedio. Cuando el Señor viene, es el fin de todas las cosas. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, ahora, para que sean juzgados los muertos, pues tienen que ser resucitados. Por eso dice el versículo 7, a ver, el 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan según
vivan en espíritu según Dios. O sea, este versículo no lo entendía. No sé si cuántos son honestos y dicen, pues yo no lo entiendo. Porque por 40 y tantos años yo no lo entendía. ¿Qué significa? Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El fin de todas las cosas viene. ¿Qué significa esto? En el contexto del juicio de Dios, en el contexto de que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, por eso que el evangelio ha sido predicado a los muertos para que sean juzgados en la carne. ¿Qué significa esto? Que para que Dios, porque en este momento los muertos que están muertos, sus espíritus están ahí, sus almas están ahí, la parte espiritual de ese ser está vivo, está vigente ahí, porque todos están vivos delante de Dios. Pues el cuerpo está en el sepulcro, está hecho polvo, probablemente comido por los gusanos, pero el espíritu vive, el espíritu se aparta del cuerpo, el cuerpo queda muerto, el espíritu sale, es ese espíritu humano que está ligada con el alma que peca, esa es la que muere, o sea, esa parte espiritual, y no quiero ponerme a discutir si es el espíritu, es el alma. Voy a decir lo que dice, que cuando el espíritu sale del cuerpo está muerto. Ok, vamos a hablar del espíritu. El espíritu humano no está muerto, pero para poder Dios juzgar, tiene que resucitar a ese espíritu para que sea juzgado, como dice la palabra, en carne según los hombres. Para que sean juzgados los muertos en carne, tienen que ser resucitados, y entonces resucitados, entonces Dios puede juzgarlo según los hombres, porque lo que hicieron, lo que pecaron, las transgresiones que hicieron, lo hicieron en la tierra delante de los hombres y con los hombres. Por eso es que dice ahí, sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, según los hombres, pero vivan eternamente en el espíritu según Dios. Por eso Dios tiene que juzgarlos, resucitarlos, y así en carne van a ser juzgados y pueden vivir en espíritu según Dios, y también pueden morir por lo que hayan hecho. Entonces, en Romanos capítulo 2, vamos a ver. Vamos a ir a Romanos capítulo 2. Este capítulo es bien importante y es fundamental para entender el juicio de Dios. Dice, Romanos capítulo 2, vamos a leer del 1 al 16. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí quiero aclarar algo, porque hay gente que usa las escrituras los sodomitas usan mucho esto. Que la Biblia dice que no juzguéis. Sí, pero así nomás no dice no juzguéis para que no sean juzgados. La Biblia también dice juzgad con justo juicio. O sea, la palabra dice juzgad con justo juicio. La palabra dice que el espiritual no es juzgado de nadie, pero él juzga a todos. Entonces, si me van a venir con un versículo, tirármelo en la cara para que dos hombres se acuesten como si fuera hombre y mujer, y justificar porque dice que Dios es amor. Sí, también Dios es fuego consumidor. O sea, que no se puede usar la palabra fuera de contexto. Aquí dice que tú que juzgas, oh hombre, te condenas a ti mismo. Ya ves, Felipe no tiene que juzgar. No. Escucha lo que dice. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Wow, ¿qué están haciendo? Pues hombres con hombres, pasiones vergonzosas, cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, estamos hablando de esta gente. Y ese hombre que juzga, quien quiera que seas tú que juzgas, dices
porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, aquí no está hablando de los santos en Cristo Jesús, hermanos. Acá no está hablando del apóstol Juan, que dijo que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Y les escribo estas cosas para que vosotros tengáis comunión con nosotros, dijo Juan. O sea, Juan no estaba en esta lista, por ejemplo. O sea, no está incluyendo, pero vamos a seguir leyendo. Mas sabemos que el juicio de Dios, ahí empezamos otra vez. Ahí empezamos. La enseñanza es del juicio de Dios y por esa razón tenemos que tener miedo de Dios. Mas sabemos, entendemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, o sea, se repite. O sea, aquí está juzgando a los hombres que están haciendo todas estas cosas que hemos leído, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, esta gente que está matando a los niños y que están dando leyes de aborto, asesinando a las criaturas que su corazón ya está palpitando, como, como que si fuera un pedazo de basura y los matan ahí a los pobres niños, y otros que compran, secuestran niños y los mercadean para divertirse con ellos. ¿Ustedes creen que van a escapar del juicio de Dios? ¿Ustedes creen que esta gente que se inventó todas estas pandemias, todas estas porquerías y que han matado gente y todos esos protocolos que por los cuales han muerto muchísimas personas, ¿ustedes creen que ellos van a escapar del juicio de Dios? Estamos hablando de eso. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, si esta gente cree que va a escapar del juicio de Dios, está bien equivocado, pero la buena noticia del evangelio es que esta gente todavía que tiene aliento de vida, todavía es una muestra de la benignidad de Dios, pero esa benignidad es para llevarlas a una sola cosa, al arrepentimiento. Ese es el evangelio. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, lo duplica Dios. O sea que la benignidad y la paciencia de Dios guía a los hombres para una sola cosa, para arrepentirse. Pero Dios dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, y eso es lo que predicamos en este ministerio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es cree en el evangelio. ¿Qué significa eso? Arrepiéntete porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados y recibirás el Espíritu Santo. Entonces, pero por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Cuándo es el día de la ira? Ese es el juicio de Dios, hermanos, que va a dar retribución a los que no creyeron ni obedecieron el Evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso dice, ¿cuándo va a pasar esto? Ahí lo dice. El día de la ira es en el momento de la revelación. Otra vez, el apocalipsis, en la manifestación, en la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme no a su fe, sino conforme a sus obras. Ahí lo dice. El cual pagará a cada uno conforme a qué? ¿A su fe? No, conforme a sus obras. Porque es imposible que uno crea en Dios, le crea a Dios y vivir como Dios aborrece que vivamos. O sea, no se puede creer a Dios sin amarlo y sin obedecerlo. El que me ama guardará mi palabra. Es imposible creer en Dios y desobedecerle. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí volvemos a confirmar la palabra que estamos enseñando. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, no a los que perseverando en bien creer. O sea, el creer es una bendición, hermano, pero el creer lo que va a producir es obras. La fe sin obras es muerta. Los frutos de un hijo de Dios son obras, no es fe, 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 fe. La fe sin obras es muerta. Abraham fue justificado por la fe, dice la escritura. Entonces, perdón, por las obras también. Acá dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia. ¿Sobre quién?
sobre todo ser humano que hace lo malo. Los judíos y también los griegos. ¿Qué significa eso? Los cristianos y los no cristianos, los musulmanes y los ateos. Eso es lo que significa la palabra de Dios. Tribulación y angustia. ¿Qué significa eso? Pues pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando bien hacer, buscan gloria, honra, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al cristiano y al no cristiano. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿A quiénes? A todo el que hace lo bueno. Por eso es que cuando el Señor quema y transforma los cielos y la tierra, por eso es que la palabra de Dios dice, y las naciones que han de ser salvas, como dice Apocalipsis 21-24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Así que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. O sea, ¿quiénes son las naciones? Pues donde el pueblo de Dios, los sacerdotes y los reyes de Dios, pues no van a reinar entre los reyes. O sea, los reyes tienen que reinar sobre pueblos y sobre naciones. ¿Qué naciones? Son estas naciones que son gente que entraron en la vida eterna por haber hecho lo bueno. Y estamos hablando del justo juicio de Dios. Estamos en Romanos capítulo 2 y estamos uniendo el juicio de Dios con el temor del Señor y el perfeccionar la santidad justamente por este conocimiento. Entonces, el día del juicio, hermanos, es uno solo. Ya hemos visto lo que dijo el Señor, unos resucitan para vida eterna y otros para condenación. Es una sola resurrección, resucitan todos. Un solo juicio, el del trono blanco es el mismo que el tribunal de Cristo, y hay que tener temor a Dios porque viene ese juicio. Entonces, van a recibir lo bueno, van a tener vida eterna, van a recibir bendición, gloria, honra y paz con Dios, los que hacen lo bueno. Pero no, es como que Dios no va a preguntar a qué iglesia ibas, si tú eres cristiano o musulmán. Dios sabe lo que está haciendo. Hay una diferencia, por supuesto, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces el Señor le dijo a sus discípulos: vosotros que habéis estado en mis tribulaciones, os asignaré 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, Dios sabe dar recompensa al que venciere. El que venciere heredará todas las cosas. Lean el mensaje del Señor a las 7 iglesias. Invariablemente, en un 100% de las veces, el Señor dice y repite cada vez a las 7 iglesias, 7 veces: el que venciere recibirá bendición. El que recibiere recibirá esta y esta y esta recompensa. El que venciere. Entonces, estamos enseñando segundo capítulo de Romanos, verso 11. No hay acepción de personas para con Dios. O sea que cuando la gente hace una eisegesis justamente de esta palabra, porque Dios no hace acepción de personas, sacan este versículo fuera de contexto y se inventan una doctrina. No, el versículo que dice porque no hay acepción de personas para con Dios está en este contexto y no en otro. Y el contexto es que Dios va a mandar a las tinieblas al que hace lo malo y va a mandar a la vida eterna al que hace lo bueno. Eso es todo. Y en eso Dios no hace acepción de personas. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, dice, o sea, los gentiles que no son cristianos, que no conocen la Torá, que no conocen el Nuevo Testamento, que no conocen la Biblia, pero dice, esos que no tienen la ley, que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pero obran, o sea, actúan por naturaleza lo que es
pues conforme a la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea que, ¿qué va a pasar en el día del juicio? Dice que van a dar testimonio su propia conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea que la persona que va a ser juzgada, que no conocía nada, no conocía el evangelio, pero Dios se va a asegurar que va a mandar un ángel para predicar el evangelio eterno a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dios se va a asegurar que lo escuchen. Pero aún los que son poco lentos y torpes, quizás, Dios no se va a hacer problemas, porque la propia conciencia de esa gente en el día del juicio, ellos van a estar razonando, sí, pero yo tenía que haber devuelto el dinero y no lo devolví. Yo sabía que tenía que devolver y no lo hice. Bueno, eso estuvo mal. Entre ellos mismos, su propia conciencia y su propio razonamiento lo va a acusar o lo va a defender. ¿Cuándo va a pasar esto? Versículo 16. Allí está la palabra de Dios. En el capítulo 2 de Romanos, verso 16. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar esto en ese día en el cual Dios no va a hacer acepción de personas? En el día en que Dios juzgará, el día del juicio, el día del tribunal de Cristo, el día del juicio del trono blanco, es el mismo, el día en que Dios, ¿quién va a juzgar? Dios. ¿Quién es ese Dios? Jesucristo. ¿Quién es Él? El Cordero. En el día en que Dios juzgará por los hombres, perdón, por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y por eso que quien les habla, enseño y predico a la iglesia, a que sea sabia, a que tenga una comunión con ese Dios bendito que conoce los secretos nuestros. Por eso que tenemos que ser puros y santos en el hombre interior, en la mujer interior, allí donde nadie te ve, solo Dios ve tus pensamientos, ve las intenciones de tu corazón. Él sabe lo que estás pensando cuando estás mirando a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Por eso Dios dice eso, el que mira para codiciar, ya adulteró. Por eso que a ese nivel Dios nos manda que seamos santos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hemos entendido, conociendo pues el temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios? Que Él va a juzgar. Y acá nos dice que Él va a juzgar los secretos de los hombres. Esta gente que ha estado haciendo problemas aquí en el chat debería estar agradecida de escuchar, no a mi persona, no que me escuche a mí, sino que escuche la palabra de Dios predicada y enseñada en el favor de su alma, para el bien de su alma. Y todavía discuten y ponen ahí comentarios contenciosos, en lugar de que se den cuenta de lo que estamos hablando, que es para su propia salvación. Entonces, estamos hablando aquí y vamos ahora en 2 Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo. Versículo 10. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación. Pero yo pensé que los escogidos ya obtuvieron la salvación. No, para que obtengan también la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿En qué momento van a obtener esa salvación con gloria eterna? Cuando Él venga y juzgue, y pues unos para vida eterna y otros para condenación eterna. En este caso, el apóstol está hablando a la iglesia. Palabra fiel es esta, 2 puntos. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Se dan cuenta? O sea que hay recompensa para los hijos de Dios cuando somos atribulados, cuando estamos sufriendo por causa del Señor. También es justo que reinemos entonces sobre aquellos que bueno, no sé si serán salvos aquellos que nos hicieron sufrir, pero es posible que se arrepientan. Entonces, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Entonces, el versículo 13 dice, en el día del juicio, Él no puede negarse a sí mismo.
Entonces, para que ellos también obtengan la salvación con gloria eterna. Yo leí este pasaje porque quería enfatizar el versículo 10, que el apóstol decía: todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Cuándo es esto? En ese día, en, en el día en que que el Señor pagará a cada uno según conforme a sus obras, no de acuerdo a su fe, como dije antes, no de acuerdo a lo que creyó, lo que él pensaba, lo que él creía. No, no, no lo que tú creías, es conforme a tus obras. Entonces, en el día del juicio de Dios, todos son juzgados, como leímos en Romanos 2:16. El juicio de Dios, el veredicto final, es conforme al ergón. Ergón es una palabra griega que significa obras. O sea, el juicio de Dios o el veredicto que Dios va a dar no es conforme a la palabrería o a lo que uno creía, es conforme al ergón. Esa palabra significa obras o hechos. Entonces, eso está en Romanos 2, verso 6. En el juicio de Dios no se hace acepción de personas, no hay miembros religiosos, ateos, cristianos, judíos, musulmanes, satanistas, pues no. Seremos salvos de la ira del juicio, como dice la palabra de Dios. Eh, y este versículo sí lo quiero leer. Para poder escapar de la ira del juicio, tenemos que arrepentirnos. Eso está en Romanos capítulo 2, del 3 al 6, lo acabamos de leer. Para escapar de la ira del juicio de Dios, tenemos que arrepentirnos. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 2, del 3 al 6. Lo acabamos de leer. Por tu corazón, pero por tu dureza de corazón no arrepentido, no sabes que todo esto, esa paciencia y esa venida te guía al arrepentimiento. O sea, para escapar de eso tenemos una solución que es el arrepentimiento. En Romanos capítulo 5, ya que hay un versículo que es importante que lo memoricemos, el capítulo 5 dice, Romanos 5, 9 y 10. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ok. Seremos salvos de la ira. Versículo 9. Estando ya justificados en su sangre. ¿Qué significa esto? Que si bien el Señor murió, dice, somos reconciliados por su muerte, como dice el versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, Dios nos reconcilia, Dios reconcilia a todos los seres humanos a través del sacrificio que él hizo de morir en la cruz por todos. De tal manera amó Dios a todo el mundo que murió por nosotros. Pero es el que creyere y fuere bautizado, o sea, el que creyere y actúe, será salvo. Y acá nos está diciendo que en el día del juicio dice, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estamos hablando del día del juicio, es el día de la ira. Está hablando los cristianos. Vamos a ser salvos de la ira y del juicio de Dios con un veredicto de condenación. Vamos a ser salvos de esa condenación y eso es lo que produce el temor y el miedo de Dios, que produce que nosotros perfeccionemos nuestra santificación. ¿Cómo vamos a ser salvos de la ira? Ahí lo dice, estando ya justificados en su sangre. O sea que para que venzamos por la sangre del Cordero, esa sangre tiene que ser rociada en nuestra alma, en nuestra mente, ser rociada sobre todo nuestro ser, para que esa sangre nos lave y nos limpie de todo pecado. Por eso es que somos salvos de la ira,
porque nuestros pecados son perdonados. No existe el perdón de Dios sin la sangre de Jesucristo. No existe la reconciliación y la justificación con Dios sin la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que somos salvos de la ira, porque la sangre de Jesucristo, al arrepentirnos, nos limpia de todo pecado. Y como dice la palabra, ir y predicar a toda criatura. El Señor dijo, vayan y prediquen lo que está escrito en la ley, los profetas y los salmos, lo que está escrito de mí. Dice, vayan a predicar el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones y recibirán, espérense ahí hasta que reciban poder de lo alto y sean investidos por el Espíritu Santo. Ese es el Evangelio y vamos a ir avanzando rápidamente en Romanos capítulo 14, allí mismo, Romanos capítulo 14, dice, verso 9, porque, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, hombre, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí está otro versículo donde probamos que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará, pues la rodilla de los cristianos no dice, la rodilla de los musulmanes tampoco, porque estamos hablando de el tribunal de Cristo y él lo dice, escrito está, vivo yo, dice el Señor. O sea, yo no me atrevería a contradecir las palabras del Señor. O sea, que el tribunal del trono blanco es otro trono. Yo tengo mucho temor y temblor de enseñar lo que no es, o lo que no puedo enseñar. Tengo que enseñar lo que está escrito claramente, vivo yo, dice el Señor. ¿En qué momento lo dice? En el momento que dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, de Jesucristo, el tribunal de Él. Y Él dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda lengua confesará a Dios. O sea, toda lengua va a hablar, va a declarar y va a testificar a Dios que va a estar delante de la persona. Entonces, así que ya no nos juzguemos más los unos a otros, dice, pero el versículo anterior dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, que quiere decir que el Señor, que Cristo es Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Está hablando a todos, a todos. Capítulo 9, un versículo que, por si acaso, es que todavía algunos no entienden que Jesús es Dios. Miren lo que dice ahí nomás, una página antes. Capítulo 9, verso 5. Está hablando de, pues, del pueblo que Dios eligió, de los israelitas. Y dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas. O sea, ahí está Abraham, Isaac, Jacob. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, así sea. O sea, si alguno quiere saber dónde en la Biblia dice que Jesús es Dios, pues ahí está. Repito, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el Señor Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Vamos a ir terminando. Entonces, leímos ya 2 Corintios, donde dice, conociendo pues el temor de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ahora sí, leímos el ángel que predicaba
temed a Dios, porque su juicio, la hora de su juicio ha llegado. Ahora vamos a terminar con Apocalipsis capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre. O sea, vio a los hijos de Dios que habían alcanzado la victoria. ¿Quiénes fueron ellos? Pues los que no se dejaron marcar, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni se dejaron poner la marca. Estaban sobre el mar de vidrio con arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? O sea, ¿quién no te va a tener miedo? Y este es el corazón de la enseñanza. ¿Quién no te va a tener miedo? Oh Señor, y glorificará tu nombre. El mismo Señor dijo: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda rodilla. Entonces, aquí se está cantando un cántico. ¿Quién no te tendrá miedo? Porque eso es lo que significa. Oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Y saben por qué todo esto? Porque tus juicios se han manifestado. Entonces, en conclusión, querido pueblo de Dios, ¿quién va a juzgar en el día del juicio? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, va a ser el juez de todos. Y ese día vamos a comparecer todos los hijos de Dios también, todos. Eso debe provocar un temor a Dios y una obediencia más diligente para limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionar nuestra santidad, sabiendo que va a haber un día de juicio donde vamos a ser juzgados no por lo que creemos, sino por las obras y los hechos y las acciones que hicimos. Y benditos aquellos que hemos recibido la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que ha producido en nosotros un genuino arrepentimiento, y lo que hacíamos antes y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás, pues Dios nos dio vida eh, cuando Él murió y fuimos sepultados en su muerte, para que estando muertos al pecado, vivamos para Dios, porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque el cuerpo de pecado fue destruido en el bautismo a través del sumergimiento de ese cuerpo maligno de pecado, y resucitamos en novedad de vida. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que esta es la enseñanza que quería entregar. Espero que hayan sido bendecidos. Vamos a editarla para que quede. Y pues eso era lo que tenía para entregarles, hermanos. Con esto terminamos. La bendición del Señor sea con todos ustedes.